Hola niños y niñas de segundo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la lección 1 de la unidad 8, la unidad de longitud. La lección 1, midamos con metros y centímetros. Tenemos ahora la siguiente lámina. Podemos ver ahí, nos dice la letra B, vamos a hacer una cinta de 1 metro y midamos con ella. Bien, ustedes ahí con ayuda del profesor o con ayuda de sus padres, si es en la casa que están viendo la clase, si es en la escuela, pues con ayuda del maestro o maestra van a hacer una cinta que mida 1 metro y van a medir con ella. Cuando ya la tengan, van a medir con ella. Pueden usar papel, incluso las hojas de recortar que aparecen en el cuaderno por ahí atrás, o si no, pueden conseguir papel periódico o cartulina, cartoncillo, cualquier material que les pueda servir. Ahí el maestro pues los va a orientar en ese sentido y van a construir una cinta que mida justamente 1 metro. El profesor le va a explicar ahí cuánto es el metro. Cuando todos hayan hecho esa actividad, entonces van a empezar a medir objetos ahí en el aula o en la casa, dependiendo de dónde se encuentren. Entonces van a medir objetos. Por ejemplo, aquí tenemos un niño que está midiendo, miren, la altura de un librero. Y él resulta que ahí tiene su metro que él construyó y resulta que el librero mide 1 metro y algo más, miren, y un poco más, 1 metro y un poco más. Este otro niño está midiendo el ancho de la puerta, miren, y resulta que la puerta mide menos de 1 metro, ¿eh? Es decir, falta un poco para que sea el metro en el ancho de la puerta, porque miren, hasta ahí llega y le sobra ahí esa parte, ¿ve? Entonces mide menos del metro. Y este niño, por ejemplo, se estaba midiendo su altura, él ve su estatura, y resulta que este niño mide más de 1 metro. Miren, le dio ahí como por la oreja el metro, ¿eh? Entonces ustedes igual van a hacer mediciones ahí en el aula, diferentes mediciones. Y luego, pues esas medidas las van a registrar en el cuaderno. Van a escribir el nombre del objeto y la longitud que medía, si medía 1 metro o más de 1 metro o menos de 1 metro. A ver si encuentran algo ahí que mida 1 metro. Continuamos, tenemos ahora la siguiente información. ¿Sabías qué dice? Al instrumento que se utiliza para medir también se le llama metro. Es decir, el metro es una unidad de medida y tiene una distancia, una longitud, pero también al instrumento que utilizamos para medir, por ejemplo, en algunas tiendas, sobre la mesa marcan esa distancia de 1 metro, miren, para cuando la gente llega a comprar, ya puede ser tela o algún tipo de cuerda o cadenas para la moto y eso, entonces pueden medirlo ahí. Pero también existe este metro que lo utilizan los carpinteros. Ya no es tan utilizado, pero sí hay, existe todavía. Y este que es el de uso más común, que ahora también los carpinteros lo usan, pero a quienes se lo vemos más es a los albañiles. Y el otro metro, que es una cinta como esta, que la utilizan las costureras, las que costuran ropa. Entonces, existen varios tipos de metros que se llaman así esos aparatos o instrumentos, pero la eh, unidad de medida del metro, el profesor o la maestra se los va a explicar ahí, que es una distancia que la van a poder comparar con alguna regla de la que ustedes caminan en su bolsón, en sus cuadernos o en sus útiles, perdón. Continuamos. Tenemos ahora la letra C, nos dice la pizarra de la clase de Jacinto
midió 2 metros y un poco más. Miren ahí, tenemos que de ahí hasta ahí medía 1 metro y de ahí hasta ahí otro metro. Obviamente esta solo es una imagen. 1 metro es más largo y ustedes ya se dieron cuenta porque ya lo construyeron ese instrumento que mide 1 metro. Entonces esta solo es una imagen, pero nos está diciendo que en la pizarra, perdón, que de la clase de Jacinto midió 2 metros y un poco más. ¿Qué se necesita para medir la longitud? Que es menos que 1 metro, es decir, como en este caso, miren, ya esa parte ya es menos que el metro. Entonces, ¿qué se necesita para medirla? Entonces, se va a necesitar una unidad que sea más pequeña que el metro. Entonces, estábamos usando aquí como unidad el metro, miren. Es decir, que el metro es nuestra unidad de medida, pero para medir distancias más pequeñas que el metro necesitamos una unidad de medida que sea más pequeña que 1 metro. Y para ello esa unidad existe y se llama la unidad oficial de longitud, que es menor que 1 metro, se llama centímetro. Y el centímetro se va a escribir una C y una M. Recuerdan que dijimos anteriormente, en la clase anterior, dijimos que solo con M, como está aquí, esto se lee 1 metro. Solo la M significa metro, pero cuando ya le escribimos esa C ahí, ya va a ser centímetro. Y el centímetro es una unidad mucho más pequeña que el metro. El maestro ahí en la clase les va a explicar qué es 1 centímetro o cuánto es 1 centímetro. Ahí les va a explicar el maestro. Bien, ahora tenemos la número 2. La longitud se puede medir con la regla. La longitud se puede medir con la regla, dice. Entonces, la longitud que es más pequeña que el metro se puede medir con la regla que ustedes andan ahí en su bolsón, ¿ve? Se puede medir con la regla. ¿Cuántos centímetros mide la cinta verde? Dice. Entonces, esa parte ahí, al medirlo con la regla, nos vamos a dar cuenta que va a medir, dice, 6 centímetros. ¿Ve? Entonces, esos son centímetros. La cinta tiene 6 veces 1 centímetro, es decir, mide 6 centímetros. En este caso está midiendo una cinta que podría ser ese espacio el, lo que dio más de los 2 metros ahí. Ahora aquí tenemos una cinta azul. ¿Cuántos centímetros mide la cinta azul? Dice, entonces va, miren, colocamos la regla desde cero y miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vean que lo que se mide son los segmentos, así se llama ese espacio que va hasta ahí, ¿ve? Segmento, y ese segmento es de 1 centímetro. Entonces, y va hasta ahí, entonces hay desde cero aquí un segmento, otro segmento, otro segmento y otro segmento, y así nos encontramos que la cinta azul mide 10 segmentos de 1 centímetro, por lo tanto decimos que mide 10 centímetros. Y ahí está, miren, 10 y la cm que significa centímetro. Ahora dice, cuando hay 10 centímetros, como en este caso, miren, hay 10 centímetros, a esa longitud, a esa longitud de 10 centímetros, se le va a llamar decímetro. Es decir, que podemos tener otra unidad de medida que equivale a 10 centímetros. Y esos 10 centímetros va a ser un decímetro. Entonces, aquí esa cinta azul podemos decir que mide 10 centímetros o podemos decir que mide un decímetro. Es decir, que lo tenemos aquí, miren, un decímetro, así se va a leer esa D y esa M, una D minúscula, ¿ve? Una D minúscula. Un decímetro es igual a 10 centímetros y lo tenemos ahí representado en la cinta azul. Entonces, eso es un decímetro y un decímetro son 10 centímetros. Ustedes podrán ahí en su cuaderno hacer rectángulos de un decímetro, es decir, de 10 centímetros. El maestro ahí puede explicarles cómo dibujarlo y
eh, ayudarles a entender esa parte para que quede completamente entendible. Es decir, que tienen que entenderlo muy bien, comprenderlo más que todo, para poder hacer uso de esas unidades de medida. Seguimos ahí, tenemos ahora la actividad 2. Escriba en la línea, dice, el número que corresponde. Por ejemplo, nos dice aquí la longitud que es 7 veces 1 centímetro. ¿Cuánto va a ser? Miren, entonces 7 veces 1 centímetro son 7 centímetros. Entonces ustedes van a escribir ahí sobre la línea el número 7 porque la palabra centímetro ya está escrita ahí, cm, el número 7. Bueno, pues así van a seguir con la actividad número 2, luego la actividad número 3. La actividad número 3, la cinta rosada mide, dice, y está ahí, miren, la cinta rosada, y tenemos la regla aquí, ve, 1 y 2, entonces ustedes terminarán esa actividad. Y la cinta amarilla mide, ahí está también la regla, ustedes van a observar cuánto mide y lo van a escribir ahí en la línea esa. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar con más en una próxima grabación.